Si en el cielo, si en la tierra o debajo de la tierra, ¿qué será más importante para ti? ¿Ser conocidos en este mundo o ser conocidos allá en el cielo por nuestro Dios? Si eres conocido por el mundo, tendrás recompensa del mundo. Pero si eres conocido por Dios, tendrás recompensa de Dios. Aleluya, bendito sea el Señor. Y eso marca la diferencia, hermanos y hermanas. Fíjense que a nuestro Señor Jesucristo este mundo no le conoció. Y en Juan 1:10 nos dice, en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Pero fíjense que al Señor Jesucristo no le preocupaba eso, sino que le preocupaba, sí, ser conocido en el reino de los cielos. Eso le preocupaba al Señor, en el reino de los cielos. Y es por eso que a ti y a mí nos debería preocupar más que todas las cosas ser conocidos en el cielo. Entonces la pregunta está, ¿dónde eres conocido? En Hechos 19:15 nos dice, pero respondiendo, el espíritu malo dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Fíjense que en una oportunidad, 7 jóvenes judíos vieron el poder que Dios estaba haciendo a través de la mano de Pablo, porque Pablo hacía milagros en el nombre de Jesús. Entonces ellos lo que hicieron es, trataron de invocar el nombre de Jesús, el cual invocaba Pablo, ¿verdad? Sobre algunos hombres que tenían espíritus malos. Y la respuesta fue esta, la que leímos. Y volvamos a leerla, dice, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y la historia termina en que el hombre que tenía el espíritu malo se lanza encima de los 7 varones y los doblega y los vence y los hace huir desnudos, hermanos. Entonces, porque ellos no conocían a Jesucristo y tampoco el cielo los conocía a ellos. Entonces, es muy importante, hermano, porque esto nos muestra a nosotros que Pablo era conocido, no solo en el cielo, no solo en esta tierra, porque Pablo era conocido en la tierra, sino que también era conocido por las tinieblas, hermanos. ¿Y por qué? Porque el apóstol Pablo tenía una vida espiritual íntima con el Dios del cielo y estaba lleno del Espíritu Santo. Eso marca la diferencia de un siervo de Dios que es conocido en todas partes, tanto en el cielo, en la tierra, como debajo de la tierra. Pablo reflejaba a Cristo. Entonces, donde él iba, el Señor hacía milagros por sus manos, porque él invocaba el nombre del Señor Jesucristo. Y el Señor hacía cosas sobrenaturales a través de la mano de Pablo, porque Pablo era consagrado al Señor. Estaba dedicado, estaba apartado, estaba santificado al Dios del cielo. Entonces podíamos ver que Pablo era conocido. Era conocido. Y esta respuesta del espíritu malo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo. Entonces estamos viendo que a Pablo lo conocían debajo de la tierra. Lo conocían las tinieblas. Y fíjense que no solo lo conocían, también respetaban al siervo, porque él mostraba y él llevaba a Cristo siempre en donde estaba. Entonces es importantísimo, hermano y hermana, para ser conocidos en el cielo, que es donde a nosotros nos interesa por sobremanera ser conocidos. Debemos reflejar a Cristo, debemos llenarnos de Cristo, debemos tener una vida espiritual íntima con el Señor. Porque de esa manera nosotros llevamos la luz de nuestro Señor en donde vayamos. Y muchos dirán, ustedes tienen algo especial. Algo especial hay en ti, en las palabras que ustedes dicen, hay algo especial. Entonces, vamos a reflejar a Cristo y nos conocerán allá en el cielo. Aleluya, bendito sea el Señor, porque eso es lo que nos interesa a nosotros. Pero fíjense lo que nos dice Filipenses 2:10.
dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Acá este versículo nos está mostrando claramente que hay tres lugares: el cielo, la tierra y bajo la tierra. Y en cada uno de esos lugares hay creaciones. Hay creaciones en el cielo. Hay creaciones aquí en la tierra definitivamente. Pero también hay creaciones bajo la tierra. Creaciones espirituales. Porque todas las creaciones de Dios son espirituales. Y usted y yo, que somos la creación humana, también somos espirituales. Tenemos espíritu, alma. Y también tenemos un cuerpo. Entonces hay creaciones. Y aquí la palabra nos está diciendo que todas esas creaciones que están en los cielos, tanto en la tierra y como debajo de la tierra, tendrán que doblar sus rodillas, todos ellos. Tendrán que doblar, tendrán que arrodillarse ante el Señor Jesucristo, aleluya. Qué tremendo, hermano. Todas las creaciones tendrán que arrodillarse ante nuestro Señor, ante nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Qué tremendo, hermano. Tenemos un hermano mayor que es sobrenatural, porque es Dios, nuestro Señor Jesucristo. Fíjense que todas las creaciones que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, además, tendrán que confesar con su boca, hermanos, tendrán que confesar que Jesucristo es el Señor. Aleluya, bendito sea el Señor. Cuánto poder hay en nuestro Señor Jesucristo. Es por eso que la Escritura dice que nuestro Padre Celestial exaltó a lo sumo a nuestro Señor Jesucristo y además le dio un nombre que es sobre todo nombre. Cuán poderoso es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Qué tremendo, hermano. Así como Pablo, también es con nosotros. Debemos ser conocidos en estos tres lugares: cielo, tierra y debajo de la tierra. Pero para eso tenemos que entrar en una intimidad con el Señor. Para eso tenemos que estar consagrados, hermano. Tenemos que ser santos. Tenemos que estar buscando a nuestro Dios, a nuestro Padre Celestial. Porque esa es la manera en que nosotros podamos ser conocidos, hermano. Aunque a nosotros nos interesa por sobremanera ser conocidos en el cielo, pero también tenemos que ser conocidos aquí en la tierra. Y también las tinieblas nos deben conocer. Apocalipsis 5:13 vuelve a confirmar lo que estamos hablando. Y dice, y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra. Ahí están los tres lugares. Y no solo están los tres lugares, está diciendo que ahí hay creación en cada uno de esos lugares. Y dice, y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay. Oí decir, al que está sentado en el trono, al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Aleluya. Y todos nosotros decimos, amén, gloria a Dios, bendito sea su nombre. Hermanos, acá se nos está nuevamente indicando que hay tres lugares, que hay creaciones en cada uno de esos tres lugares. Pero lo que nos añade esta porción bíblica es que todas esas creaciones, además, tendrán que adorar al Señor, tendrán que adorar al Dios de los cielos, aleluya, y lo tendrán que hacer levantando alabanzas al Señor, levantando gloria al Señor, levantando honra al Señor, y diciendo al Señor, suyo es el poder, y diciéndole además que es por los siglos de los siglos. Hermanos, ¿se imaginan todas las creaciones en el cielo diciendo esto y alabando a nuestro Dios? ¿Se imaginan todas las creaciones aquí en la tierra alabando al Señor? Pero ¿se imaginan todas las creaciones que están bajo la tierra teniendo que confesar el nombre del Señor, teniendo que doblar sus rodillas ante el Señor y teniendo además que alabar al Señor, alabar al Cordero de Dios? Aleluya. Qué tremendo, hermano. Qué tremendo es el nombre de nuestro Señor, el nombre del Señor Jesucristo.
ese nombre, el Cordero, será alabado. Todas las creaciones terminarán alabando al Dios de la gloria. Bendito sea tu nombre, Señor. Fíjense que lo que hemos leído en la Escritura, en el fondo y en resumen, nos ha enseñado y nos está enseñando que hay 3 lugares donde debemos ser conocidos. Primero, el cielo. Ese es el lugar en donde nosotros queremos ser conocidos. ¿Y cómo podemos ser conocidos en el cielo? ¿O de qué manera debemos ser conocidos ahí en el cielo? Haciendo la voluntad de Dios. De esa manera nos conocen en el cielo. Yo me imagino que los ángeles están mirando, que el mismo Señor está mirando, el Padre está mirando. Y cuando un hijo de Dios hace la voluntad del Padre, es conocido en el cielo. Cuando un hijo de Dios tiene fe, es conocido en el cielo. Cuando tú y yo, hermanos y hermanas, caminamos con Dios, somos conocidos en el cielo. Cuando tú y yo vinimos al Señor Jesucristo, a las plantas del Señor Jesucristo, y le confesamos como nuestro Señor y Salvador, Él nos inscribió en el libro de la vida. Por lo tanto, por ese libro somos conocidos también allá en el cielo. Aunque, hermanos, honestamente, hay mucha gente aquí en la tierra que no quiere ser conocida en el cielo, sino que quiere ser conocida solamente a nivel tierra. Por ejemplo, uno de esos casos fue el rey Saúl. En un momento, el rey Saúl le dice Samuel le dice, por favor ven conmigo a adorar a Dios para que el pueblo vea que estás conmigo, para que el pueblo vea que Dios está conmigo. A Saúl le interesaba lo que el pueblo dijera. No le interesaba que el Dios del cielo ya lo había rechazado. Entonces no le interesaba ser conocido en el cielo. Lo que le interesaba es tener, ¿cierto?, un estatus, que aquí la gente le reconociera, el pueblo le reconociera, la tierra, aquí a nivel tierra, hermano. Pero es necesario que tú y yo, hermano y hermana, seamos conocidos en el cielo. Y para eso hagamos la voluntad de Dios. Pongamos como primera prioridad las cosas de Dios. No hagamos solamente lo que nosotros deseamos hacer y tomar tiempo solamente en nuestras cosas, sino que también tomemos tiempo para el Señor. Dejemos tiempo para las cosas del Dios del cielo, porque de esa manera, sirviendo al Dios del cielo, vamos a poder ser conocidos allá. Conocidos por el Padre, por el Hijo, y además confesados delante de los ángeles, hermanos. Gloria a Dios, aleluya. Otro lugar en donde debemos ser conocidos, la tierra. Sí, hermano, también debemos ser conocidos aquí, en la tierra. Porque Pablo era conocido. Era conocido cuando era Saulo, perseguidor de la iglesia, pero también fue conocido después, cuando fue Pablo, el apóstol a los gentiles, el siervo de Dios. También fue conocido, también fue respetado. El mismo apóstol Pedro dijo, nuestro hermano Pablo, que ha tenido tanta sabiduría que a veces es difícil entenderlo. Entonces era respetado, hermano. En el concilio, en Hechos 15, en el primer concilio en Jerusalén, Pablo y Bernabé expusieron lo que estaba pasando con los gentiles y fueron respetados, fueron escuchados y justamente fue el concilio, se llevó a cabo ese concilio para dirimir unas cosas con respecto a la iglesia que venía a comentar Pablo, a la iglesia con los gentiles. Entonces Pablo era conocido aquí en la tierra, era respetado aquí en la tierra. Entonces, ¿de qué manera podemos nosotros ser conocidos aquí en la tierra? Hermanos, en primer lugar, reflejando a Cristo. Lo primero, hermanos y hermanas, reflejando al Señor en nuestras vidas, en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de hacer las cosas, en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de comportarnos, hermano. ¿Cómo te estás comportando? Cuando estás con un grupo de personas, ¿cómo te estás comportando? ¿Cómo estás pensando? ¿Como ellos? ¿Como el mundo? Refleja a Cristo. Tu comportamiento que refleje a Cristo. Tu forma de ser, tu forma de hablar. ¿Qué estás hablando?
tu forma de hablar refleje a Cristo. Eso es lo primero, hermano. Segundo, predicando el Evangelio. Tenemos que predicar el Evangelio. De esa manera somos conocidos aquí. En nuestro trabajo, ¿te conocen por predicar a Cristo? ¿O te conocen por otras cosas que no son de Dios? Es necesario ahora ponerse a cuenta. Es necesario ahora que te conozcan en el cielo. Hermano, hermana, en el lugar de trabajo, en tu vecindario, en tu familia, que te reconozcan como una persona que habla de Cristo, que entrega una palabra del Señor siempre. Que la imagen de Cristo se refleja en ti. Fíjense que a Pedro lo reconocieron porque estaba impregnado de Cristo. Aunque lo negó, la gente le decía, tú eres uno de ellos, porque hablas como Jesús, porque te mueves como Jesús, porque piensas como Jesús, porque hasta reflejas a Jesús. Entonces, hermanos, así debemos ser nosotros, para ser conocidos también aquí en la tierra. Otra manera de ser conocidos aquí en la tierra, hermano, es que la Escritura dice que al que cree le seguirán señales. Y eso es importante, hermano. Las señales que te sigan. Señales, los dones del Espíritu Santo de Dios estén sobre tu vida. Y si aún no tienes algunos dones que tú quisieras tener, pídelo al Señor. El Señor sabrá cuándo dártelo. Pero pídelo porque es necesario que estemos mostrando el poder de Dios donde nosotros vayamos. El poder de Dios en una oración. Que cuando tú ores por sanidad, haya sanidad. Que cuando tú ores para que se le abran puertas, se abran puertas. Entonces que se refleje el poder de Dios en ti. Esa es una manera en que en esta tierra te conozcan. Y en otra parte en donde nos deben conocer también es ahí, bajo la tierra. ¿Y cómo nos podrían conocer ahí en las tinieblas, hermano? ¿Cómo nos podrían conocer ahí? ¿Sabes por qué? Porque tú y yo somos parte del ejército de los cielos. Porque tú y yo somos quienes estorban al enemigo. Estorbamos al enemigo. Segunda de Tesalonicenses 2:6 nos dice lo siguiente. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado del medio. Entonces, hermano, aquí hay una iglesia que tiene el Espíritu Santo y está deteniendo la manifestación del anticristo. Por lo tanto, el enemigo nos ve a nosotros como un problema para él. Nos ve como un peligro, hermano. Así nos debe ver porque somos hijos de Dios, porque somos parte del ejército del Señor, porque estamos deteniendo el avance del enemigo, hasta que nosotros seamos arrebatados. Cuando seamos arrebatados, el enemigo, el anticristo va a aparecer y se va a mostrar al mundo. Pero hermano, ¿dónde eres conocido? Hermana, ¿dónde eres conocida tú? Es necesario que seamos conocidos en el cielo. Eso es lo que a nosotros nos debería interesar. Debería ser nuestra prioridad, ser conocido en el cielo. Fíjense que el ser conocido por Dios se declara en el Salmo 139. Vaya conmigo a leerlo. Dice, Salmo 139:1 dice, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Mira, hermano, la Escritura nos dice a nosotros en el Nuevo Testamento que somos cartas abiertas, leídas por todos. Así deberíamos ser para con el Padre del cielo. Una carta abierta, leída por el Padre, en donde Él nos examine y nos conozca, en donde Él conozca nuestros sentimientos, en donde Él conozca nuestro sentarnos y nuestro levantar, en donde Él conozca nuestros pensamientos.
en donde Él escudriñe nuestras vidas y todos nuestros caminos le sean conocidos a Él. Así deberíamos ser, cartas abiertas, hermano. Y fíjense que el Nuevo Testamento nos habla de una historia, justamente que nos habla de alguien que es conocido por el Señor aquí, en esta tierra. Fíjense que es la historia de Natanael. El Señor fue a Galilea y ahí encontró a Felipe y le dijo, sígueme. Felipe lo siguió, pero él halló a Natanael y le dijo, hemos encontrado al Mesías, del cual escribió Moisés. Es el hijo de José, de Nazaret. Entonces Natanael le dice, de Nazaret puede salir algo bueno. Y Felipe le dice, ven y ve, cerciórate tú mismo, ven a verlo tú mismo. Y en Juan 1:47 dice, cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Hermanos, el Señor Jesucristo conocía ya a Natanael desde antes. Y Natanael le dice, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. El Señor ya lo conocía desde antes. El Señor conoce a sus siervos. El Señor conoce a sus íntimos, aquellos que tienen un corazón sin engaño. Y fíjense que Natanael ahí le dice al Señor, Señor, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Y el Señor le dice, porque te dije que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que esta verás de aquí en adelante. Y le dijo, de cierto te digo, que de aquí en adelante veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Aleluya, bendito sea el Señor. ¿Qué nos está diciendo esta palabra, hermano? Es que a los que son conocidos en el cielo, Dios les muestra cosas mayores. A los que son conocidos en el cielo, Dios les muestra el cielo abierto. A los que Dios conoce, Dios les muestra cosas sobrenaturales. Aleluya, bendito sea el Señor. Si eres conocido por Dios, hermano y hermana, no vuelvas atrás. Gálatas 4:8 nos dice, ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Si ya alcanzamos el nivel en que Dios nos conoce, ¿por qué hemos de retroceder al nivel de desconocidos de Dios? ¿Por qué hemos de volver a ser esclavos del mundo? ¿Por qué si el Señor ya nos conoce, por qué hemos de volver a servir a ídolos, hermanos, que tiene el mundo, que no son dioses? Hermanos, así como el Señor conoce a sus siervos, así también el Señor muchas veces dice, nunca os conocí. El asunto es que Dios también puede decir, no os conozco. Eso es tremendo, hermano, eso es terrible. En Mateo 7, 21 al 23 nos dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Fíjense que terrible es eso, hermano, que hay mucha gente hoy día que cree estar haciendo las cosas bien. Y realmente, hermano, se están arriesgando, aún no os conozco. Aquí estamos hablando de siervos, aunque infieles, pero siervos, porque le dicen Señor, 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 le dicen. Aquí estamos hablando de aquellos que ejecutan
los dones que tienen. Es decir, gente que tiene dones. Entonces, hermanos, no todos los que tienen dones necesariamente estén haciendo la voluntad de Dios. Aquí ellos tenían dones, echaban fuera demonios, hacían milagros en su nombre, predicaban en su nombre. Tenían dones, hermanos. Pero aún así no eran conocidos. Porque para ser conocidos por parte de Dios hay que hacer su voluntad. Ese es el tema, ese es el kit del asunto, hermano. Hay que hacer su voluntad. No basta con tener uno o varios dones. Lo que hay que hacer es la voluntad de Dios, hermano. Los dones Dios los entrega y no los quita. Por lo tanto, la persona cuando se aparta del Señor sigue con sus dones. Entonces, hermano, lo que es importante aquí es hacer la voluntad de Dios. Dios los conocía, pero dejó de conocerles. Qué tremendo eso, hermano. Algo pasó en el camino. Algo pasó en el proceso. Algo pasó en la vida de ese siervo que se volvió infiel, que se volvió un siervo no apto, que se volvió un siervo al cual el Señor le dice, no os conozco. Algo pasó en su vida. Fíjense que algunos de los criterios por los cuales el Señor puede dar por conocida a una persona, algunos de ellos son los siguientes. Uno, que la persona debe acercarse a Él en el tiempo oportuno. No es cuando la persona quiera. Usted ha escuchado seguramente a muchos decir, no, mira, yo voy a convertirme al Señor cuando ya sea viejito, o cuando yo ya no tenga fuerza, o cuando yo quiera. No cuando ustedes me estén predicando. Entonces, aquí el Señor, uno de los criterios que utiliza es que deben arrepentirse en el tiempo oportuno. Por eso el Señor dice, arrepentíos y convertíos mientras haya oportunidad, mientras haya vida. Acepten al Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Que sus nombres sean inscritos en el libro de la vida y vivan una vida de santidad. Hermano, eso es lo que está pidiendo el Señor de la gente y de todos. Y es más también de la iglesia. En esta vida, hermano, todo tiene un principio y todo tiene un fin. La oportunidad de ser conocidos por nuestro Señor Jesucristo como discípulos de Él es ahora que estamos vivos. En esta vida en donde se decide ser conocido por el Señor. Otro criterio que utiliza el Señor es que la persona debe ser conocida por sus frutos y frutos buenos. Hay muchos hoy día, hermanos, hay muchos que tienen frutos malos y son conocidos también como malos. Entonces, hermanos, no basta solamente que el Señor nos conozca, sino que además nos conozca, pero nos conozca con esas características de Natanael, un verdadero siervo de Dios, en el cual no hay engaño. Para no ser conocidos como malos, porque también el Señor conoce a sus siervos malos. En Mateo 7:15 nos dice, guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Entonces, hermanos, hay gente que no está dando los frutos correctos. Hay gente que viene a engañar. Hay gente que en realidad es conocida por sus malas obras, por sus malos frutos. Y luego el Señor explica, después de esto nos dice, por sus frutos los conoceréis. Entonces es muy importante, hermano, conocer a las personas por sus frutos. Porque nosotros tenemos personas aquí a la par. Y muchas veces equivocamos en nuestras apreciaciones. Pero el Señor nos dice, por sus frutos los conoceréis. Entonces eso también nos está diciendo que el Señor a nosotros quiere que demos buenos frutos. Quiere que demos frutos abundantes, pero buenos. De obras buenas. Entonces esos frutos nos van a mostrar ante el Dios y Padre del cielo como un buen siervo. Un siervo en el cual no hay engaño. Aleluya, bendito sea el Señor. En las iglesias están escondidas muchas personas que aparentemente son ovejas de Dios,
pero son lobos rapaces, vestidos como ovejas, que en vez de dar frutos buenos, dan frutos malos. Y lo peor de todo, hermanos, que esa gente arrastra a los que sí son ovejas, a los que sí son siervos buenos y los que quieren dar buenos frutos. Así que tengamos cuidado, seamos prudentes y estemos llenos de la presencia del Señor, que de esa manera vamos a poder discernir. Y otro punto que el Señor utiliza para poder definir a una persona como conocida, que la persona es conocida cuando hace la voluntad de Dios. Mateo 7:21 dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Esa es la clave, hermano. Hacer la voluntad del Padre que está en los cielos. De esa manera se entra al reino de los cielos. No basta solamente las palabras. No basta con decir soy cristiano, no basta con decir soy evangélico, no basta con decir eso, no bastan las palabras. No basta con decir Señor, Señor. No basta, hermano. Jesús aclaró que las palabras no garantizan que sea conocida la persona como su discípulo. No por decir Señor, Señor, se va a entrar al reino de los cielos. Dios quiere un corazón transparente. Dios quiere que hagamos su voluntad. Y hoy día en las iglesias hay muchas personas con mucha palabra elocuente, palabra extraordinaria, hermano. Porque son gente que es hábil para poder exponer distintas cosas de una manera muy bonita, excelente, sí. Pero después de decir las palabras elocuentemente, no hacen la voluntad de Dios. Entonces, ¿cómo van a ser conocidos por el Señor como sus discípulos? Si solo saben decir las palabras, caen en la misma categoría de aquellos falsos que describió nuestro Señor Jesucristo. Hermanos y hermanas, fíjense que en Corintios 8:3 nos dice: pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Hermano, aquí está la segunda clave. La primera, hacer la voluntad de Dios. Pero hay una clave importantísima que es el amor. Esa es la clave importantísima. Dice que el amor es lo más importante. Si no tenemos amor, dice la palabra, nada soy. Por el contrario, si tengo amor, seremos conocidos por Dios. Gloria a Dios, aleluya, bendito sea el Señor. Seré conocido en los cielos si tengo amor. Mire qué importante esa palabra breve y pequeña llamada amor. Pero ¿cómo puedo ser conocido por Dios? Ya lo dijimos. Con amor. Teniendo el amor a Dios. Haciendo la voluntad del Padre. Teniendo una relación íntima con Dios. Pareciéndonos a Cristo. Mostrando el amor de Dios en todo lo que hagamos. Teniendo hambre y sed de Dios. Hermano, Dios conoce a los que le aman. Dios conoce a sus íntimos. Dios conoce a los que le buscan de corazón, con un corazón humilde. Dios conoce a los que son diligentes. Dios conoce a los que se apartan y se santifican. Dios conoce a los que se consagran. Aleluya, bendito sea el Señor. ¿Dónde eres conocido? ¿Dónde eres conocida? ¿Será que te conocen en el cielo? Procuremos entonces ser conocidos en el cielo, porque de esa manera seremos levantados por nuestro Señor en el día del arrebatamiento de la iglesia. Sí, mi hermano, el día que tú y yo estamos esperando, con muchas ansias, ese día que estamos amando la venida del Señor. En ese día seremos levantados. ¿Por qué? Porque somos conocidos en el cielo. ¿Y por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo viene pronto. Maranata.